En otros temas, Presidenta, en la semana han ocurrido distintas manifestaciones a lo largo del país contra las iniciativas de reforma a la ley del ISSSTE. Ah, qué bueno que lo preguntas. Qué Y bueno quería que lo preguntas. preguntarle si se abrirá el diálogo o espacios para que se reciban a todos los Sí, sectores de docentes, porque algunos argumentan que solo el Sindicato Nacional de Trabajadores está siendo escuchado y también hay creo que hay un diálogo poco con de la CENTE, desinformación. hay diálogo con la CENTE también, incluso yo me he reunido 2 veces ya con ellos. A ver, es importante aclararlo y además que si se tiene que modificar algún escrito para que quede totalmente claro, pues que se haga. Las maestras y los maestros desde hace… A ver, primero voy a explicar en qué consiste las reformas y segundo, qué han estado pidiendo los maestros, que también estamos trabajando en ello. Las reformas consisten o tienen dos objetivos. Uno, que las personas, servidores públicos de confianza de los gobiernos o de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que tenemos ingresos divididos en una parte de salario base y otra parte de compensación, que la parte de compensación destinemos el 2.7%, creo que es, para fortalecer el ISSSTE, porque en esa parte de nuestro salario no cotizamos al ISSSTE. No impacta en pensiones, no impacta en nada, sencillamente es un descuento para los servicios de salud. No impacta en maestros, a los maestros no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, no tiene ningún impacto, sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes, que tenemos un ingreso adicional por compensación. Eso es lo primero. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque es injusto que si tienes una parte de tu salario que cotiza y otra parte que es tu compensación, pues que de esa parte te descuenten el 2% para apoyar al ISSSTE, que es a donde vamos a recibir atención médica los trabajadores del Estado. Esa es una, y repito, no impacta a maestros, no impacta a trabajadores de la salud, no. La otra es que en el caso del FOBISSTE se disminuyan deudas, puede haber quitas de intereses y de otras cosas que se cobran para que la gente que tiene una deuda con el FOBISSTE pues disminuya su deuda y pague ya su casa y pueda recibir su apoyo. La otra es que el FOBISSTE ya no solamente de crédito, sino que también pueda construir. Esas son las reformas que están planteadas. No afectan ni a maestros, ni a trabajadores del sector salud, ni a los afiliados al ISSSTE, que son trabajadores de base. Ahora, ¿qué han estado pidiendo los maestros además para la reforma a la ley del ISSSTE? Que se ayuden las pensiones, porque hubo un régimen de pensiones que cambió, que para aquellos que se jubilaron hasta antes de la última reforma que hizo el presidente, pues están recibiendo pensiones muy bajas. Entonces, lo que piden es que se aumenten esas pensiones. Eso pues tiene un impacto presupuestal. Entonces, nosotros tenemos que revisar muy a fondo, porque para cambiar la ley pues necesitamos saber qué puede dar el presupuesto de egresos de la Federación para apoyar a los maestros, porque estamos de acuerdo que tiene que haber mejores pensiones, pero hay que ser responsables en términos del manejo del presupuesto. No quiere decir que si ahora se aprueba esta ley del ISSSTE, ya no puede haber una segunda modificación, al contrario, hay mesas de trabajo para poder mejorar las pensiones. La otra solicitud que han estado haciendo es que se reduzcan los años de jubilación, que también se está revisando en las mesas de trabajo. No se dice, no, eso no, sino sencillamente avanzamos en una parte para mejorar los servicios del ISSSTE y resolver el tema del FOBISSTE, y luego puede venir la siguiente reforma ya que hagamos un buen estudio y trabajemos con ellos en las mesas de trabajo. Ese es el tema y no se afecta
en lo más mínimo a maestros, repito, ni a trabajadores de base. En este sentido, ¿habría desde el gobierno federal mesas de diálogo para aclarar todas estas dudas? Sí, tiene que haberlo para que no haya un malentendido que pueda llevar a una movilización que en realidad pues no, a lo mejor hay mala información o no está perfectamente bien redactada la ley para que se entienda esto. Entonces hay que fortalecerlo y explicar. Sí, de hecho también piden la derogación de la ley del ISSSTE de 2017. Ese es el tema de las pensiones. Que por fin se elimine la mal llamada reforma educativa en lo que queda en los remanentes, porque incluso habían llegado a acuerdos con el expresidente. Pero ese no es la ley del ISSSTE, esa tiene que ver con la... Sí, en el caso del ISSSTE, repito, tiene que seguir habiendo mesas de trabajo para el tema de las pensiones y para el tema de la reducción del tiempo de trabajo para poder acceder a la jubilación. Eso sigue habiendo y tenemos que revisarlo para que no, pues para revisar muy bien los recursos, para que no se ofrezca algo que después no se pueda cumplir. Entonces esas mesas de trabajo siguen. En el caso de la reforma educativa, cosas que quedaron pendientes son, y que yo me comprometí en los 100 puntos, la desaparición del UCICAM y un esquema distinto, diferente de evaluación de los propios profesores, en donde participen los propios profesores. Entonces, en esas mesas de trabajo también se está con el CENTE y con la CENTE. De hecho, se van a abrir algunas mesas de trabajo con el Congreso para iniciar ese proceso de discusión de manera abierta, ya no solamente con las dirigencias sindicales, sino que también pues participen las maestras y los maestros que quieran participar.